Las aguas de Orio fueron el testigo del pistoletazo de salida para la Liga ARC de Traineras dentro de su grupo 2. Vemos a los integrantes de la marinera de Castro, Castro B, que está inmerso dentro de esta competición y que iba a debutar con una muy buena actuación en una regata que se desarrollaba bajo la modalidad de contrarreloj, saliendo las 10 embarcaciones que componen esta división, todas ellas de minuto en minuto. La primera en comenzar el recorrido iba a ser la trainera de Colindres. Ahí estamos viendo a los entrenados por Miami, el cual iba de proel, cómo iniciaban la regata. Una regata en la que al final iban a ser octavos. Llegaban a la primera de las maniobras con un tiempo de 4:41. Posteriormente iban a salir a competir los remeros de Busturialdea. Los del Anchove, ahí estamos viéndoles en su vuelta a la competición, en sus primeras paladas dentro de una regata en la que tuvieron una buena actuación, quedando al final los terceros en la clasificación general. Vemos a Arcote, el cual tuvo problemas a la hora de la salida. El patrón no pudo coger la estacha en condiciones y ello motivó que su comienzo de regata no fuese todo lo fino que hubiesen deseado. Arcote iba a llegar con 4:38 al paso por la primera maniobra. Y enseguida vemos las primeras paladas de los remeros de Castro. Ahí estamos viendo a los patroneados por Iker Jimeno y las primeras paladas de los entrenados por Pedro Gabancho. Hicieron una regata francamente fabulosa, hicieron una muy buena lectura del estilo de boga que tienen estos integrantes y supieron dosificar las fuerzas en una regata exigente en donde tuvieron que emplearse a fondo para al final tener un gran premio. Para muchos de ellos, la primera bandera que consiguen dentro del mundo de la trainera, para la inmensa mayoría. Posteriormente, al de un minuto de Castro, el cual tardaba 4:35 en la primera maniobra, ya marcaba el mejor tiempo, salían los remeros de Deusto. Ahí estamos viéndoles en sus primeras paladas, con una salida pues un tanto diferente a lo que suelen hacer los demás, con unas paladas bastante cortas antes de coger la boga. Un Deusto que iba a tardar 4:36. Y aquí vemos a los anfitriones de la regata, a la tripulación de Hernani. También tuvieron una buena actuación, iban a ser segundos dentro de la clasificación general en un trabajo bueno el realizado sobre las aguas de la Ría de Orio por parte de la Elorrabi 1978. Iban a llegar con 4:38 al paso por la primera maniobra. Vemos la salida de la jarrillera de Portugalete. Ya era la séptima en tomar la salida. Un Portu que iba a quedar en la zona media de la clasificación general. Y ahí estamos viéndoles en esos primeros compases de regata. E iban a llegar a la primera maniobra con 4:37. Vemos a Raspas, una de las embarcaciones más jóvenes, compartido con Castro B, y ahí estamos viendo las primeras paladas de esta embarcación que no pudo eludir el farolillo rojo dentro de la competición. 4:47 era el tiempo que iban a invertir en el paso por la primera maniobra, ya bastante lejos de Castro, que iba a tardar 4:35. Vemos a Ibaica, los de Rentería, también iniciando la competición. Y ya tan solo le faltaba a una por tomar la salida. Ibaica se iba a presentar en la primera maniobra con 4:40. Ahí les vemos en pleno esfuerzo a estos remeros, también con una trainera a cuesta, al igual que Castro B. La mayoría de ellos llevaban a Melivia. Y vemos la última en tomar la salida, que es Guecho. Ahí vemos las primeras paradas de esta trainera que iba a tardar 4:37 al paso por la primera maniobra. Todas ya estaban en competición y algunas ya estaban de regreso para efectuar la segunda del Arce a Bogas, pasado el puente de Orio hacia la desembocadura, al final de la recta. Y enseguida vamos a ver algunas de ellas. Colindres ya se iba aproximando a esa segunda maniobra, en donde iba a tardar 11:21. Iba a ser el tiempo
para estos remeros. La embarcación de Busturialdea iba a tardar 11 minutos y un segundo. Estaban en tiempos de bandera. Ahí había hasta media regata. Había 4 o 5 botes todavía con opciones. Arcote, el cual iba a invertir 11.07. Se iba poco a poco intentando recuperar de ese tiempo que había perdido en la salida. Ahí estamos viendo a los patroneados por David. Y enseguida vemos a Castro. Ahí estamos viendo el navegar por parte de la marinera de Castro. Castro B con Iker Jimeno, exigiéndoles a sus remeros, dado la apretada que iba la regata en esos instantes. Iban a marcar también el mejor tiempo en el paso por la segunda ciaboga con 11 minutos justos. Ahí estamos viendo la pasada justo cuando iban a meterse debajo del puente. Y Colindres, que ya había efectuado la segunda ciaboga, iba en busca de la tercera, en donde se iba a presentar con un tiempo de 19 minutos y un segundo. Continuamos viendo el bogar por parte de los remeros de Colindres. Enseguida continuamos viendo más embarcaciones, como pasa Deusto hacia la segunda maniobra. Un Deusto que iba a tardar 11.04. Y Busturialdea, que ya iba hacia la tercera maniobra, donde se iba a presentar con 18.24. Vemos ahora mismo la pasada de los anfitriones. Hernani hacia la segunda maniobra, 11.03. Iba a ser su tiempo. Enseguida íbamos a dejar ya de sacar a las embarcaciones que venían de regreso para centrarnos en todas las que iban hacia la tercera maniobra. Arcote, que había tardado 11.07 en la segunda ciaboga. Ahí continuamos viéndoles bogar. Y el tiempo que iban a tardar iba a ser en la tercera maniobra de 18.35. Enseguida vamos a ver a Castro. Ahí estamos viendo, después de sus 11 minutos justos, se iban a presentar con 18.21 al paso por la tercera y última ciaboga, en donde seguían invirtiendo el mejor tiempo y en donde la pelea la iban a tener con la tripulación de Busturialdea, que iba a perder bastante tiempo en el último largo. Ahí estamos viendo el bogar de Castro, muy fino, muy bien. Y a continuación vemos a Deusto, que iba a ser cuarto en la clasificación general. Habían tardado 11.04 en la segunda ciaboga. 18.28 iba a ser el crono que iban a invertir al paso por la tercera y última maniobra. Continuamos viendo más traineras. Hernani. Ahí vemos el bogar de los que hacían como anfitriones dentro de esta regata. Un Hernani que había tardado 11.03 y que iba a tardar 18.28. Iba a estar igualado con Deusto en el último paso por maniobra, aunque luego en el último largo iban a reaccionar mucho, llegando a ocupar el segundo puesto. Portugalete, la Jarrellera, que iban a ser quintos en la clasificación general, habían invertido 11.07 al paso por la segunda maniobra. 18.31 iba a ser su crono al paso por la tercera ciaboga. Continuamos viendo el navegar de las traineras por el río Oria. Y llega el turno para los Raspas, los cuales habían invertido 11.28 en el paso por la segunda ciaboga. Iban a tardar 19.17 en el paso por la tercera y última maniobra. Un Raspas que iba a tener además problemas en la ciaboga y que iba a hacer que estos hombres que vemos a continuación, Ibaica, que habían tardado el mismo tiempo, 19.17, les infringiese una distancia de 13 segundos de ahí a final de regata. Ahí estamos viendo a Ibaica. Tan solo nos resta por ver, en pleno esfuerzo, rumbo hacia la última maniobra, a Guecho. Ahí les vemos aparecer. Un Guecho que continuaba a su ritmo y después de haber tardado 11.09 en la segunda maniobra, se iban a presentar con 18.38 al paso por la última de las
Ciabogas, la última de las maniobras. Por lo tanto, ya todos de regreso hacia línea de meta. Vemos a Colindres, vemos a Busturialdea, que venían encima de los de la Villa de la Son, aunque no les dio tiempo, ni mucho menos, para poder alcanzarles. Colindres iba a ser la primera en llegar a línea de meta, no hubo ningún doblaje. Su tiempo 23:02, octavo dentro de la clasificación general. Por su parte, Busturialdea iba a ser tercero, con 22:16. Segundo iba hasta el paso por la última maniobra. En el último tramo de regata cedieron tiempo. Vemos la llegada de Colindres. Y vamos a ver también la llegada por parte de Busturialdea. Ahí vemos las últimas paradas de la Artarri. El Anchove que vuelve a la competición, completando una buena regata. Vemos a Arcote y a Castro, Arcote B y Castro B, como los hombres entrenados por Pedro Gabancho habían recortado distancias con respecto a los de Arcote. El buen bogar de Castro le hizo ser el campeón de esta bandera de Hernani. Y ahí estamos viendo a los remeros de Arcote que se iban a presentar en línea de meta con un tiempo de 22:36. Vemos las últimas paradas de los patroneados por David. El bogar de la trainera de Arcote, que iba a ser séptimo en la clasificación general de esta bandera de Hernani. Vemos la llegada y enseguida vamos a ver las últimas paradas a lo campeón por parte de Castro. Ahí estamos viéndoles con la boga picada, el último esfuerzo que les pide el patrón a los tripulantes de la marinera, que iban a rebosar máxima felicidad después de conocer el resultado que habían obtenido tras completar una muy buena regata. Ahí estamos viendo las últimas paladas de los remeros de Castro B, que iban a ser campeones con 22:06. Ahí vemos ya la llegada. Ya ha finalizado el recorrido para Castro B. Y posteriormente lo iba a hacer la tomatera de Deusto. Un Deusto que iba a ser cuarto en la clasificación general y que iba a invertir 22:18. Ahí vemos las últimas paladas de los remeros vizcaínos, como apuran también en el ritmo para limar el mayor número de segundos. Andaban en busca de Busturialdea, al final cuartos. Y posteriormente a Hernani. Hernani, que fue un bote que anduvo muy fino en el último largo, al igual que Castro. Fueron los que menos tiempo invirtieron. Acabaron la regata sensacional los dos botes. Y el buen trabajo de los anfitriones les propició el sobrepasar a Busturialdea en la clasificación general y ser segundos dentro de su regata. Ahí vemos la finalización de la competición para estos remeros. Segundos dentro de la general. Posteriormente el turno le llega a la Jarrillera de Portugalete, que se anduvo manteniendo más o menos en el mismo puesto durante toda la regata y al final iba a ser el quinto. Ahí vemos también cómo terminan la competición los remeros de la Jarrillera, que iban a invertir 22:21. Ahí estamos viendo la llegada por parte de los de Portugalete. Ya tan solo les faltaba a 3 embarcaciones por llegar a la línea de meta. Raspas, Ibaica y Guecho. Raspas, del cual no tenemos imágenes justo en el momento de la llegada. Le estamos viendo en primer plano y su tiempo iba a ser de 23:26, siendo décimo. No pudieron eludir el farolillo rojo y por su parte Ibaica iba a ser noveno y Guecho sexto. Ibaica iba a ser el primero en traspasar la línea de meta con un tiempo de 23:13 y por su parte Guecho iba a invertir 22:27. Ahí estamos viendo la finalización de la regata para los remeros de Ibaica. Un último esfuerzo
y posteriormente lo iban a hacer los remeros de Guecho, con lo que se iba a poner punto y final a esta bandera de Hernani, que estuvo seguida por un buen número de aficionados en una tarde en la que el calor apretó de lo lindo y ello provocó que tuviesen que hacer un mayor esfuerzo los integrantes de las tripulaciones.